Los matones pensaron que podrían quebrarlo. No tenían idea de que fue entrenado por la Guardia Civil. Adrián Torres se sentaba en el rincón trasero del laboratorio de química del Instituto Cervantes. Sus ojos oscuros, enfocados intensamente en el póster de la tabla periódica que colgaba torcido en la pared. A los 17 años, era alto, pero delgado, con hombros que parecían cargar un peso invisible. Su ropa siempre estaba limpia, pero nunca le quedaba del todo bien, dándole la apariencia de alguien que intentaba mezclarse con el fondo. La mayoría de los estudiantes del Instituto Cervantes habían aprendido a mirarlo directamente, que era exactamente como Adrián lo prefería. Sonó el timbre y los estudiantes comenzaron a salir para el almuerzo. Adrián metódicamente empacó sus cuadernos, tomándose su tiempo para evitar la prisa. Había aprendido que el momento lo era todo cuando se trataba de navegar por los pasillos sin ser notado. Esperar demasiado y estaría solo con los profesores que podrían intentar entablar una conversación incómoda sobre por qué no parecías tener amigos. Salir demasiado pronto y serías arrastrado por el caos de la dinámica social adolescente en la que Adrián no tenía interés en participar. Mira quién sigue aquí. Llegó una voz que hizo que la mandíbula de Adrián se tensara casi imperceptiblemente. El fantasma del Cervantes. David Castellanos estaba parado en la puerta con su séquito habitual. A los 18 años, David era todo lo que Adrián no era. De hombros anchos, confiado, con el tipo de sonrisa fácil que hacía que los profesores pensaran que era encantador y que otros estudiantes quisieran estar en su órbita. Su pelo oscuro siempre estaba perfectamente peinado y llevaba su chaqueta del equipo deportivo como una armadura. Detrás de él estaban Pablo Ruiz, un pelirrojo fornido cuya principal cualificación para el círculo íntimo de David parecía ser su disposición a reírse de todo lo que David decía. Y Elena García, cuya lengua afilada había reducido a más de un estudiante a lágrimas. Adrián terminó de cerrar su mochila y se levantó lentamente. «Solo voy a almorzar», dijo en voz baja, su voz firme a pesar de la familiar tensión en su pecho. «¿Almuerzo?» David entró en el aula, obligando a Adrián a empujarlo o esperar. «¿Qué comes de todos modos? Nunca te veo en la cafetería». «Tal vez comes solo en el baño», resopló Pablo, ganándose la risa que claramente estaba buscando. Adrián había almorzado en la biblioteca todos los días durante los últimos 2 meses, desde que se había transferido al Instituto Cervantes, cuando el último destino de su padre había trasladado a la familia a Madrid. La bibliotecaria, la señora Pérez, fingía no darse cuenta cuando desenvolvió su bocadillo entre las estanterías de historia, y Adrián apreciaba la silenciosa comprensión. «Como en la biblioteca», dijo Adrián simplemente. «¿La biblioteca?» Elena levantó una ceja. «Dios, realmente eres un perdedor, ¿no?» Las palabras dieron en el blanco, pero Adrián había desarrollado una tolerancia a la crueldad casual a lo largo de los años. Las familias de militares se mudaban a menudo, y ser el chico nuevo era un papel familiar. Había aprendido que reaccionar solo empeoraba las cosas, y además había cosas peores que ser llamado nombres. Cosas mucho peores. «Con permiso», dijo Adrián, caminando hacia la puerta. David no se movió. «¿Sabes lo que pienso, Torres? Creo que estás escondiendo algo. Nadie es así de aburrido a propósito». «Si tan solo supieras», pensó Adrián. En voz alta dijo: «Solo estoy tratando de pasar la escuela secundaria como todos los demás». «Claro», David alargó la palabra como si no lo creyera. «Bueno, tal vez deberíamos ayudarte a superarlo un poco más rápido». El empujón fue casual, lo suficiente como para hacer que Adrián tropezara hacia atrás un paso. Para cualquiera que estuviera mirando, podría haber parecido un accidente, solo David moviéndose a su lado. Pero Adrián sintió la intencionalidad detrás de él.
la prueba de límites que se intensificaría si no establecía algún tipo de respuesta. Adrián enderezó las correas de su mochila y miró a David directamente a los ojos. Por un momento, algo parpadeó en su expresión, algo que hizo que David parpadeara y diera un paso inconsciente hacia atrás. Luego se había ido, reemplazado por la misma resignación silenciosa que todos esperaban de Adrián Torres. «Nos vemos», dijo Adrián, y pasó junto a ellos hacia el pasillo. Las semanas que siguieron establecieron un patrón. David y sus amigos parecían haber hecho de Adrián su proyecto personal, encontrando pequeñas maneras de hacer su vida más difícil. Un choque de hombros en el pasillo aquí, una bebida derramada deliberadamente allí. Nada lo suficientemente dramático como para atraer la atención del profesor, pero lo suficientemente constante como para desgastar a alguien que solo quería que lo dejaran en paz. Adrián lo soportó con la misma paciencia estoica que había aprendido al ver a su padre lidiar con situaciones difíciles. El capitán Javier Torres había servido 3 misiones en Afganistán y 2 en Irak, y le había enseñado a su hijo que a veces la mejor respuesta a la provocación era ninguna respuesta en absoluto. «Elige tus batallas», siempre decía. «Y cuando elijas una, asegúrate de que estás luchando por algo que importa». El problema era que Adrián no estaba seguro de que nada en el Instituto Cervantes importara lo suficiente como para luchar. La escalada llegó un martes por la tarde en noviembre. Adrián caminaba a su clase de física de último periodo cuando David apareció a su lado, igualando su ritmo. «Torres», dijo David conversacionalmente, «he estado pensando en ti». Adrián siguió caminando, con los ojos al frente. «Mira, he estado tratando de entender tu rollo. Chico nuevo, se mantiene a sí mismo, nunca causa problemas, pero hay algo en ti que no encaja». Llegaron a la escalera, y los amigos de David se materializaron como si estuvieran en cola. Pablo bloqueó el camino por delante mientras Elena se posicionaba para cortar cualquier retirada. «Creo», continuó David, «que nos tienes miedo». Adrián dejó de caminar. «No te tengo miedo». «¿No?» La sonrisa de David se ensanchó. «Entonces pruébalo». El desafío quedó suspendido en el aire entre ellos. Adrián podía sentir que otros estudiantes comenzaban a darse cuenta, formando el tipo de círculo suelto que aparecía cada vez que el drama adolescente prometía desarrollarse. Vio caras que reconoció de sus clases, chicos que nunca le habían hablado, pero que de repente estaban muy interesados en lo que podría hacer a continuación. «No tengo nada que probar», dijo Adrián. «¿Ves? Ahí es donde te equivocas». David extendió la mano y sacudió el libro de texto de física de las manos de Adrián. Golpeó el suelo con un crujido agudo que resonó por toda la escalera. «Creo que tienes todo que probar». Adrián miró su libro de texto, luego de nuevo a David. La jugada inteligente era recoger el libro y alejarse, aceptar la pequeña humillación y evitar lo que David estaba construyendo. Eso es lo que había estado haciendo durante meses y había funcionado lo suficientemente bien. Pero cuando Adrián se inclinó para recuperar su libro, el pie de David cayó encima de él. «Déjalo», dijo David. Algo cambió en la postura de Adrián. Fue sutil, un ligero enderezamiento de su columna vertebral, un cambio apenas perceptible en la forma en que sostenía sus hombros. Pero David, que había hecho un estudio de la lectura de la debilidad en los demás, lo notó de inmediato. «¿Problema, Torres?» Adrián levantó la vista desde su posición en cuclillas y por segunda vez David vio algo en los ojos del otro chico que lo incomodó. Se fue rápidamente, pero no antes de que David sintiera un escalofrío inesperado recorrer su columna vertebral. «No hay problema», dijo Adrián en voz baja. Esperó hasta que David levantó el pie, luego recogió su libro de texto y se alejó. Pero algo había cambiado.
Los chicos que se habían reunido para mirar susurraron entre ellos mientras se dispersaban. David trató de recuperar su confianza, pero Pablo y Elena notaron que parecía desconcertado. Y Adrián, caminando a la clase de física con su libro de texto metido bajo su brazo, sintió algo agitándose dentro de él que había mantenido cuidadosamente enterrado durante meses. Se sentía como la voz de su padre, escuchada a través de innumerables sesiones de entrenamiento en su patio trasero. La paciencia es un arma, hijo, pero también lo es saber cuándo usarla. El punto de ruptura llegó 3 días después. Adrián estaba almorzando en su lugar habitual entre las secciones de biografía e historia local cuando escuchó voces acercándose a la biblioteca. La señora Pérez había salido para su propio almuerzo, dejando la biblioteca vacía excepto por Adrián y algunos estudiantes que trabajaban en computadoras cerca del frente. Sigo pensando que está escondiendo algo. La voz de David se escuchó claramente en el espacio tranquilo. Adrián dejó su bocadillo y escuchó. Estaban en la sección principal ahora, probablemente buscándolo. Tal vez es solo raro, sugirió la voz de Pablo. Algunas personas son simplemente raras. No, es más que eso. David sonaba frustrado. ¿Viste la forma en que me miró ayer? Como si quisiera, no sé, como si estuviera decidiendo algo. Se estaban acercando. Adrián consideró sus opciones. La biblioteca tenía una salida trasera que conducía al estacionamiento de profesores, pero usarla significaría abandonar su almuerzo y su mochila. Podría tratar de esperarlos, pero parecían decididos a encontrarlo. Ahí está. La voz de Elena llevaba una nota de triunfo. Adrián levantó la vista para ver a los tres, doblando la esquina hacia su sección. La expresión de David era diferente hoy, menos casualmente cruel y más decididamente agresiva. ¿Comiendo solo otra vez, Torres?, preguntó David, pero no había humor en ello esta vez. Adrián cuidadosamente envolvió su bocadillo y lo volvió a poner en su bolsa de almuerzo. Solo terminando. No, no te vayas por nosotros. David se sentó frente a Adrián en la pequeña mesa. Queremos conocerte mejor. Pablo y Elena flanquearon la mesa, cortando rutas de escape fáciles. Adrián notó que se habían posicionado de manera que cualquiera que entrara en esta sección tendría que pasar primero junto a ellos. No hay mucho que saber, dijo Adrián. No creo eso. David se inclinó hacia adelante. Mira, he estado preguntando por ti. Nadie sabe nada sobre tu antigua escuela, tu familia, nada. Es como si simplemente aparecieras aquí un día. Adrián no dijo nada. Eso no es normal, ¿verdad?, continuó David. La mayoría de la gente, cuando se transfieren, hablan de dónde vienen. Intentan hacer amigos, se unen a clubes o equipos deportivos. Pero tú no. Solo estoy enfocado en mis estudios. Tonterías. La voz de David se agudizó. Creo que estás escondiendo algo, y creo que es hora de que descubramos qué. David extendió la mano a través de la mesa y agarró la bolsa de almuerzo de Adrián. Antes de que Adrián pudiera protestar, David había volcado el contenido sobre la mesa. Un bocadillo, una manzana, un termo y una pequeña fotografía se cayeron. ¿Qué es esto? David recogió la fotografía antes de que Adrián pudiera alcanzarla. Adrián sintió que su ritmo cardíaco aumentaba. «Devuélveme eso». «Oh, mira esto». David levantó la foto para que Pablo y Elena pudieran verla. ¿Es este tu papi, Torres? La fotografía mostraba a un Adrián más joven parado junto a un hombre en uniforme militar de gala. El capitán Javier Torres se veía exactamente como lo que era, un oficial militar de carrera con el porte y la confianza que provenían de años de liderazgo en situaciones de alto riesgo. ¿Tu padre está en el ejército?, preguntó Pablo. Guardia Civil, dijo Adrián en voz baja, alcanzando la fotografía. David la apartó.
Un guardia civil, ¿eh? Entonces, ¿qué? ¿Está desplegado o algo así? Las manos de Adrián se apretaron en puños debajo de la mesa. Está destinado en el extranjero. ¿Por eso te mudaste aquí?, preguntó Elena. ¿Porque papi fue enviado? Algo así. David estudió la fotografía más de cerca. ¿Sabes lo que pienso, Torres? Creo que estás tratando de ser duro como papi. Creo que es por eso que tienes todo este acto tranquilo y misterioso. No estoy tratando de ser nada. ¿No? David se levantó de repente, todavía sosteniendo la fotografía. Entonces no te importará si me quedo con esto por un tiempo. Adrián también se levantó, y por primera vez desde que comenzó la confrontación, David recordó por qué algo sobre Adrián Torres lo hacía sentir incómodo. De pie en toda su altura, Adrián era en realidad más alto de lo que David se había dado cuenta, y había algo en la forma en que se movía, controlado, equilibrado, como si fuera constantemente consciente de la posición de su cuerpo en el espacio. «Dame la fotografía», dijo Adrián. «¿O qué?», desafió David. «¿Llamarás a tu papi? Oh, espera, no puedes. Está demasiado ocupado jugando al soldado para cuidar de su hijo». El insulto golpeó más fuerte que cualquier golpe físico. Adrián sintió que años de autocontrol cuidadoso comenzaban a resquebrajarse. Pensó en su padre, en algún lugar de Ucrania en este momento, liderando hombres y mujeres en situaciones donde las decisiones en fracciones de segundo significaban vida o muerte. Pensó en las cartas que intercambiaban, en el orgullo en la voz de su padre cuando llamaba para verificar las calificaciones de Adrián. «Última oportunidad», dijo Adrián, su voz bajando a algo apenas por encima de un susurro. David escuchó el cambio de tono y sintió ese mismo escalofrío incómodo de la escalera. Pero estaba comprometido ahora, con Pablo y Elena mirando, con su reputación en juego. «No lo creo», dijo David, y deliberadamente rompió la fotografía por la mitad. El sonido del papel rasgándose pareció increíblemente fuerte en la tranquila biblioteca. Adrián observó los dos pedazos revolotear hasta el suelo, el rostro de su padre separado del suyo, el recuerdo de un día perfecto arruinado por la crueldad casual. Algo se rompió. Adrián se movió más rápido de lo que David pensó posible. Un momento estaba parado junto a la mesa. Al siguiente tenía la muñeca de David en su agarre, aplicando presión a puntos específicos que hicieron que los dedos de David se abrieran involuntariamente. «¿Qué demonios?», comenzó a decir David. Pero Adrián ya se estaba moviendo de nuevo. En un movimiento fluido, Adrián barrió las piernas de David y guió su caída para que David aterrizara con fuerza sobre su espalda, con Adrián arrodillado a su lado, una mano presionada contra la garganta de David. Pablo se adelantó, pero se detuvo cuando Adrián lo miró. La expresión en el rostro de Adrián no se parecía en nada al chico tranquilo y resignado que habían estado atormentando durante meses. Esto era algo completamente diferente, enfocado, peligroso, completamente en control. «No», dijo Adrián en voz baja, y Pablo se congeló. David estaba jadeando, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Había pasado de estar de pie a estar boca arriba en menos de 2 segundos y no tenía idea de cómo. «¿Quieres saber qué estoy escondiendo?». La voz de Adrián era tranquila, conversacional. «Mi padre no solo sirvió en la Guardia Civil, estuvo en los GEO. ¿Sabes lo que eso significa?». David negó con la cabeza, temeroso de hablar con la mano de Adrián todavía en su garganta. «Significa que fue entrenado para ir a lugares a los que otras personas no pueden ir y hacer cosas que otras personas no pueden hacer. Y antes de que se desplegara esta vez, pasó 6 meses enseñándome todo lo que sabía sobre cómo cuidarme». Adrián aplicó un poco más de presión y los ojos de David se abrieron. «Jiu-jitsu»,
boxeo, lucha con cuchillos, entrenamiento con armas de fuego, cómo leer a la gente, cómo controlar situaciones, cómo terminar peleas antes de que comiencen. Adrián se inclinó más cerca. La razón por la que no peleo, David, no es porque no pueda, es porque sé exactamente lo que pasaría si lo hiciera. Elena había retrocedido hasta que golpeó la estantería. Pablo estaba congelado en su lugar, temeroso de moverse. «Rompiste una foto de mi padre», continuó Adrián. «Un hombre que está arriesgando su vida en este momento para proteger a personas como tú, personas que no lo merecen». David trató de hablar, pero solo pudo emitir un sonido estrangulado. «Esto es lo que va a pasar», dijo Adrián. «Me vas a dejar en paz. Todos ustedes van a dejar de buscarme, dejar de hablarme, dejar de pensar en mí, porque la próxima vez que decidas ponerme a prueba, no seré tan paciente como lo fui hoy». Adrián soltó a David y se levantó en un movimiento suave. David rodó sobre su costado, tosiendo y frotándose la garganta. «¿Y David?», Adrián lo miró. «Si alguna vez te veo intimidando a alguien más en esta escuela, a alguien, tú y yo vamos a tener una conversación mucho más larga. ¿Estamos claros?». David asintió frenéticamente. Adrián recogió los pedazos rotos de su fotografía y salió de la biblioteca, dejando a David, Pablo y Elena en silencio atónito. La noticia se extendió por el Instituto Cervantes como un reguero de pólvora. Al final del día, todos sabían que el tranquilo Adrián Torres, de alguna manera, había puesto a David Castellanos en el suelo sin sudar. Los detalles variaban dependiendo de quién contaba la historia. Algunos decían que Adrián había usado artes marciales. Otros afirmaban que había amenazado a David con un cuchillo. Pero todos estaban de acuerdo en los hechos centrales. David había comenzado algo que no podía terminar, y Adrián Torres no era quien pensaban que era. El propio David no dijo nada sobre lo que había sucedido. No podía explicar cómo Adrián se había movido tan rápido. No podía describir la mirada en los ojos del otro chico sin sonar asustado. Así que se quedó callado y evitó a Adrián por completo. Pablo y Elena siguieron el ejemplo de David, pero no pudieron dejar de hablar de ello con otras personas. En una semana, Adrián se había ganado la reputación de alguien con quien definitivamente no querías meterte. El cambio en la forma en que la gente trataba a Adrián fue inmediato y dramático. Los estudiantes que apenas lo habían notado antes, ahora hacían contacto visual en los pasillos. Algunos incluso asintieron o dijeron «hola». Los profesores también parecían verlo de manera diferente, como si su disposición a defenderse finalmente lo hubiera hecho más real para ellos. Adrián pegó la fotografía rota y la guardó en su billetera. La reparación era visible, una línea delgada que corría entre él y su padre, pero de alguna manera eso parecía apropiado. Algunas cosas, una vez rotas, no podían volver a ser exactamente iguales, pero aún podían ser significativas. 2 semanas después del incidente de la biblioteca, Adrián se sorprendió al encontrar a David esperando junto a su casillero después de la escuela. «Torres», dijo David, su voz incierta. Adrián se giró, su expresión neutral. «David». David luchó con las palabras. «Lo que hice, con la foto, eso estuvo mal». Adrián esperó. «No sé por qué lo hice. Supongo que solo...». David negó con la cabeza. «Quería obtener una reacción de ti. Pensé que eras débil». «Lo sé». David miró a Adrián durante un largo momento. «Realmente podrías haberme lastimado, ¿verdad? ¿En la biblioteca?» «Sí». «Pero no lo hiciste». Adrián ajustó las correas de su mochila. «No, no lo hice». «¿Por qué no?». Adrián consideró la pregunta. «Porque lastimarte no habría resuelto nada. Solo me habría hecho como tú». Las palabras picaron, pero David sabía que se las merecía. «Para que conste, lo siento, por tu padre, por la foto, por todo». Adrián asintió. «Está bien».
David comenzó a alejarse, luego se volvió. «Torres, tu padre estaría orgulloso de ti. Por cómo lo manejaste, quiero decir». Adrián vio a David desaparecer entre la multitud de estudiantes que se dirigían al estacionamiento. Luego sacó su teléfono y escribió un mensaje rápido a su padre. «Tuve un buen día en la escuela hoy. Espero tu llamada esta noche». La respuesta llegó en minutos. «Orgulloso de ti, hijo, siempre». Adrián sonrió y se dirigió a casa, caminando más alto de lo que lo había hecho en meses. Había aprendido algo importante sobre sí mismo en esa biblioteca, no solo que podía defenderse cuando era necesario, sino que podía elegir cómo usar esa habilidad. La fuerza sin sabiduría era solo violencia, pero la fuerza con moderación, eso era poder. Y a veces, Adrián se dio cuenta, lo más poderoso que podías hacer era mostrarle a alguien exactamente de lo que eras capaz, luego elegir no usarlo. Esa lección, más que cualquier técnica de lucha, era lo que su padre realmente había estado tratando de enseñarle todo el tiempo.